Abril de 1965. Santo Domingo arde bajo el sol caribeño y la tensión política. Mientras la ciudad se debate entre facciones, un mensaje llega desde Washington. No permitiremos otra Cuba en el Caribe. 42,000 marines estadounidenses se preparan para invadir una nación soberana. Del otro lado, un puñado de dominicanos armados con poco más que coraje y fusiles de la Segunda Guerra Mundial. Esta es la historia de cómo la República Dominicana enfrentó sola a la superpotencia más poderosa del planeta, en una batalla que redefinió lo que significa resistencia nacional. Lo que vas a presenciar no es solo un conflicto militar, es el choque entre David y Goliat en la era moderna, donde la determinación de un pueblo pequeño desafió la lógica del poder global. Y al final, te haré una pregunta que cambiará para siempre tu concepto de soberanía. ¿Cuánto vale realmente la libertad cuando el precio es enfrentarse al coloso que inventó las reglas del juego? Para entender la batalla de Santo Domingo, debemos retroceder al fantasma que aún recorría la isla, Rafael Leónidas Trujillo. 30 años de dictadura habían dejado una nación traumatizada, pero hambrienta de democracia. Cuando Juan Bosch gana las primeras elecciones libres en 1962, un rayo de esperanza ilumina el Caribe. 7 meses después, un golpe militar lo derrocan. La chispa se enciende el 24 de abril de 1965, cuando militares constitucionalistas, liderados por el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, se levantan para restaurar el gobierno legítimo. En 48 horas, el pueblo se une a la rebelión. Pero Washington mira con pánico. La Guerra Fría está en su apogeo, la Bahía de Cochinos es una herida reciente, y Fidel Castro observa desde La Habana. Lyndon B. Johnson, obsesionado con la doctrina Johnson, declara: "No podemos permitir que el comunismo establezca otra cabeza de playa en nuestro hemisferio". La maquinaria de guerra más poderosa del mundo se pone en movimiento contra una pequeña isla que apenas conoce la democracia. El error de cálculo de Washington será monumental. Subestiman la ferocidad de un pueblo que ha sobrevivido a dictaduras, huracanes y ocupaciones extranjeras. 28 de abril de 1965. La operación Power Pack comienza con el desembarco más grande de fuerzas estadounidenses en América Latina desde la Segunda Guerra Mundial. 42,000 marines, respaldados por portaaviones, destructores y aviones de combate, llegan a las costas dominicanas. El plan: establecer un corredor de seguridad que divida Santo Domingo en dos y proteger ciudadanos estadounidenses. La realidad: una ocupación militar de una capital soberana. Pero lo que los marines encuentran no es lo que esperaban. En vez de una población aterrorizada, hallan una ciudad convertida en fortaleza. Francotiradores en cada torre de iglesia, barricadas en cada calle y civiles que disparan con rifles de 1898. El teniente coronel estadounidense William J. Cobb informa a sus superiores: "No estamos enfrentando a un ejército, estamos enfrentando a toda una nación en armas". Los primeros choques son brutales. En la avenida George Washington, los marines avanzan con tanques M48 Patton, pero los dominicanos contraatacan con cócteles Molotov y ametralladoras calibre .30 montadas en camiones. La batalla urbana que sigue será estudiada durante décadas en academias militares. Cómo una fuerza irregular puede neutralizar la superioridad tecnológica con conocimiento del terreno y voluntad de sacrificio. El puente Duarte sobre el río Osama se convierte en el Stalingrado del Caribe. Durante 30 días esta estructura de concreto es testigo de los combates más feroces de la guerra. Los constitucionalistas, dirigidos personalmente por Caamaño, defienden cada centímetro con una mezcla de ingenio y desesperación. Los Marines atacan con apoyo aéreo y artillería naval, pero cada avance les cuesta bajas terribles. Los dominicanos han convertido el puente en una trampa mortal. Francotiradores en las torres de la catedral, minas artesanales en los accesos y guerrilleros que aparecen y desaparecen en el laberinto del casco colonial. Un Marine escribe en su diario: "Luchamos contra fantasmas que conocen cada piedra de su ciudad. Disparamos a sombras que se esfuman entre las ruinas. Pero el momento decisivo viene del cielo, cuando los helicópteros estadounidenses intentan desembarcar tropas detrás de las líneas dominicanas. Francotiradores ocultos en campanarios los reciben con fuego preciso.
5 helicópteros son dañados en una sola tarde. La lección es clara. En la guerra urbana, la tecnología puede ser neutralizada por la paciencia y la puntería. Y el puente Duarte nunca cae completamente y se convierte en el símbolo de una resistencia que Washington no puede comprender. ¿Cómo es posible que un ejército de campesinos y obreros detenga la máquina militar más avanzada del planeta? Mientras los Marines intentaban comprender la lógica de una batalla que no seguía sus manuales, descubrían que su verdadero enemigo no vestía uniforme. Eran estudiantes universitarios que abandonaban las aulas por los rifles, obreros de ingenios azucareros que cambiaban machetes por fusiles, mujeres que organizaban redes de suministro, curaban heridos y en ocasiones empuñaban armas junto a sus hombres. Los comandos de la resistencia, grupos civiles organizados por barrios, demostraban una ferocidad que desconcertaba a los entrenados soldados estadounidenses. Estos no eran guerrilleros profesionales, eran dueñas de casa, taxistas, maestros, que conocían cada callejón, cada tejo, cada sótano de su ciudad. En el sector de Gascue, una milicia de adolescentes logró inutilizar 2 vehículos blindados usando cócteles Molotov mejorados con azúcar de caña, que los hacía adherirse al metal. En la zona colonial, mujeres disfrazadas de vendedoras ambulantes pasaban información entre las líneas de combate. Esta era la verdadera fuerza de la resistencia dominicana. No era un ejército, era un pueblo entero que había decidido que prefería morir de pie que vivir de rodillas. Y cada baja civil, lejos de amedrentarlos, multiplicaba su determinación. Un periodista estadounidense capturó la esencia en su reporte. Estamos luchando contra la idea más peligrosa de todas, la de que la libertad vale cualquier precio. El corazón histórico de Santo Domingo, la primera ciudad europea en América, se convirtió en el escenario de una batalla medieval en la era moderna. La zona colonial, con sus calles empedradas y casas del siglo XVI y XVII, ofreció a los constitucionalistas una ventaja insospechada. Arquitectura diseñada para resistir ataques piratas hace siglos, ahora protegía a guerrilleros modernos. Los combates casa por casa alcanzaron una intensidad dantesca. Los dominicanos habían creado un sistema de túneles y pasadizos secretos entre edificios coloniales, permitiéndoles moverse invisiblemente, mientras los Marines avanzaban pesadamente por calles estrechas que se convertían en embudos de muerte. En la calle Las Damas, una unidad estadounidense quedó atrapada en un fuego cruzado desde 3 direcciones, perdiendo 12 hombres en 10 minutos. La respuesta estadounidense fue brutal. Artillería naval comenzó a bombardear posiciones dominicanas, incluyendo el Alcázar de Colón, el palacio del siglo XVI que había sobrevivido a terremotos y huracanes, pero ahora enfrentaba el poder de fuego del siglo XX. Cada piedra colonial que caía era una herida en la memoria histórica, pero también un recordatorio de que los dominicanos preferían ver su patrimonio destruido antes que su soberanía. Coronel Camaño estableció su cuartel general en la fortaleza Osama, el mismo lugar donde los españoles se habían defendido la ciudad de piratas y ahora defendía la democracia de una invasión. La ironía histórica era palpable. El símbolo del colonialismo español ahora protegía a una nación que luchaba contra un nuevo colonialismo. Mientras Santo Domingo ardía, otra batalla se libraba en Washington y en la Organización de Estados Americanos. El gobierno de Johnson presionaba para obtener legitimidad internacional para su intervención, mientras la delegación dominicana, liderada por el canciller Fernández Domínguez, presentaba una defensa apasionada de la soberanía nacional. El momento culminante llegó cuando Fernández Domínguez, ante el Pleno de la OEA, mostró fotografías de niños dominicanos muertos por bombardeos estadounidenses y preguntó: ¿es esto la protección de la democracia o es el imperio mostrando sus garras? La votación fue dramática. 14 países se abstuvieron, 5 apoyaron a Estados Unidos y solo México, Chile, Uruguay y Ecuador votaron en contra de la intervención. Pero el golpe diplomático vino de una fuente inesperada. El Papa Pablo VI, quien desde el Vaticano hizo un llamado a cesar inmediatamente el derramamiento de sangre en la querida nación dominicana. Mientras tanto, en las calles de Santo Domingo, la resistencia descubrió un arma poderosa: la prensa internacional. Periodistas que habían llegado para cubrir una otra intervención rápida se encontraban documentando una heroica resistencia. Sus reportajes, transmitidos a todo el mundo, comenzaron a cambiar la percepción global. Las imágenes de civiles dominicanos enfrentando tanques con solo rifles crearon una crisis de imagen para Washington. La administración Johnson, acostumbrada a controlar narrativas, se encontraba perdiendo la batalla de la opinión pública frente a la cruda realidad de una cámara fotográfica.
Después de 30 días de combates continuos, el precio humano comenzaba a hacerse insoportable. Estimaciones conservadoras hablan de 3.000 dominicanos muertos y 10.000 heridos, la mayoría civiles. Barrios enteros de Santo Domingo estaban en ruinas, el sistema de agua y electricidad destruido, y una epidemia de cólera amenazaba a una población traumatizada. Pero el costo psicológico era aún más profundo. Familias divididas entre constitucionalistas y conservadores, vecinos que habían sido amigos ahora en lados opuestos de las barricadas, y el trauma colectivo de ver a marines extranjeros patrullando calles que habían sido escenario de la lucha por la independencia contra España. En el hospital Moscoso Puello, convertido en principal centro de atención, los médicos trabajaban 48 horas seguidas, atendiendo heridos de ambos bandos, mientras que fuera, francotiradores continuaban su mortal trabajo. Un médico recordaría años después: atendíamos a un marín estadounidense de 19 años junto a un estudiante dominicano de 20. Ambos lloraban por sus madres. Ambos morían por causas que apenas entendían. Esta humanización del enemigo comenzó a filtrarse en ambos bandos. Los marines, muchos de ellos veteranos de Vietnam, encontraban en los dominicanos no a los comunistas fanáticos que les habían descrito, sino a patriotas defendiendo su tierra. Algunos comenzaron a cuestionar en privado la misión, mientras los dominicanos descubrían que muchos marines eran hijos de trabajadores como ellos, enviados a una guerra que no comprendían. En medio del infierno, destellos de humanidad persistían. Treguas no declaradas para recuperar cuerpos. Intercambios silenciosos de agua por cigarrillos. Miradas de respeto entre combatientes. El 3 de septiembre de 1965, tras 4 meses de resistencia que conmocionaron al mundo, se firma el Acta de Reconciliación Dominicana. Los constitucionalistas no obtuvieron la restauración completa de Juan Bosch, pero lograron algo más profundo. Demostraron que una pequeña nación caribeña podía enfrentar a un gigante y salir con su dignidad intacta. La Batalla de Santo Domingo cambió para siempre la historia de América Latina. Por primera vez, desde la doctrina Monroe, una intervención estadounidense encontró una resistencia tan feroz que el costo político superó los beneficios militares. La administración Johnson, humillada, comenzó a reevaluar su política de intervenciones directas en la región, un proceso que culminaría con la trágica lección de Vietnam. Para la República Dominicana, la guerra dejó cicatrices profundas, pero también forjó una identidad nacional más fuerte. Los sobrevivientes de la resistencia se convirtieron en héroes populares y la fecha del 24 de abril se transformó en símbolo de la lucha por la soberanía. Pero el legado más importante fue invisible, la demostración de que el poder militar más avanzado del planeta podía ser desafiado por la voluntad colectiva de un pueblo. Esta lección resonaría por décadas en América Latina, inspirando movimientos de resistencia y redefiniendo lo que significa la autodeterminación en el patio trasero de una superpotencia. La batalla también tuvo consecuencias estratégicas globales. La URSS y China observaron atentamente, aprendiendo lecciones sobre guerra asimétrica que aplicarían en conflictos futuros. Y en Washington, los planificadores militares agregaron un nuevo capítulo a sus manuales. Lecciones de Santo Domingo. Cuando el terreno es el pueblo, la victoria es imposible. Hoy, cuando caminas por la zona colonial de Santo Domingo, las cicatrices de 1965 han sido sanadas por el tiempo. Los turistas fotografían edificios coloniales restaurados sin saber que en esos mismos balcones hubo francotiradores. Los jóvenes dominicanos toman selfies en el Puente Duarte, ignorando que cada centímetro de esa estructura fue regado con sangre patriótica. Pero la memoria persiste en los nombres de calles, en los monumentos discretos, en las historias que los abuelos cuentan a regañadientes.
La batalla de Santo Domingo nos enseña que la soberanía no es un concepto abstracto de tratados internacionales, sino la voluntad concreta de un pueblo dispuesto a pagar el precio más alto por decidir su propio destino. Nos recuerda que en la era de las superpotencias y las guerras asimétricas, el arma más poderosa sigue siendo la convicción humana. Y nos plantea una pregunta incómoda para nuestro presente. ¿Dónde están los límites de la intervención extranjera en nombre de la democracia? ¿Quién define cuando la protección se convierte en ocupación? La respuesta, como descubrieron los dominicanos en 1965, no está en Washington ni en la OEA, sino en las calles de cada nación que se niega a ser tratada como peón en el tablero geopolítico. Por eso esta historia importa hoy más que nunca. Por eso debes recordarla, compartirla y sobre todo reflexionar sobre su significado. Porque mientras haya pueblos dispuestos a defender su derecho a la autodeterminación, la llama encendida en Santo Domingo seguirá ardiendo, y esa llama nos ilumina a todos. Si esta historia de coraje contra imposibles te conmocionó, entonces tienes que hacer 3 cosas ahora mismo. Primero, suscríbete y activa la campana porque nuestro próximo documental revelará otra batalla olvidada de América Latina que cambiará tu visión de la historia. Segundo, comparte este video con alguien que crea que las pequeñas naciones no pueden cambiar el mundo. Y tercero, déjanos en comentarios tu respuesta a esta pregunta. ¿Crees que hoy existiría otra resistencia como la dominicana de 1965? Tu opinión importa porque la historia no son solo fechas y batallas, son las conversaciones que generan. Y recuerda, quienes olvidan las luchas por la soberanía están condenados a repetir las intervenciones. Nos vemos en el próximo campo de batalla de la historia.